Alumnos de la materia de algoritmos y lenguajes de programación de la carrera de Ingeniería Industrial, vamos a continuar con la práctica número 7. ¿Sí? En esta práctica estamos retomando un ejercicio que ya se resolvió en la unidad de estructuras condicionales. ¿Sí? Solamente que ahora lo vamos a resolver mediante la definición de una función. El programa es un programa que solicita al usuario un número por teclado y regresa el nombre del día que corresponde. ¿Sí? En este caso vamos a definir una función llamada DimeDía, ¿de acuerdo? Se va a llamar DimeDía, le vamos a pasar el parámetro del número del día que capturó el usuario y mediante paso de parámetros por referencia vamos a implementar una función que regrese solamente el mensaje que corresponda al día que corresponde al día que tecleó el usuario. Sería nada más un mensaje de salida. Si recordamos, en esta práctica solamente mandamos un mensaje que indica si es lunes, martes, etcétera, y también vamos a hacer la validación correspondiente para determinar error en caso de que el día capturado pues no corresponda a ninguno de los 7 días de la semana. Bueno, aquí vamos a hacer una invocación interesante de una función, es decir, vamos a definir dos funciones y dentro de una función vamos a invocar otra función, que es lo que comentábamos en la parte teórica del inicio de la unidad, que bueno, se puede hacer. La primera función que estamos definiendo en este programa es la función error, que es de tipo void. Como recordarán, esta función solamente permite mandar un mensaje por consola que indica, bueno, en este caso el error va a ser que ese día no existe. Lo vamos a manejar de esta manera para que vean ustedes cómo se puede invocar una función dentro de otra función ya existente. Entonces, primero tenemos que elegir la función error que va a ser invocada dentro de otra función. ¿Sí? Si lo hacemos en orden inverso, es decir, primero definimos la función que va a invocar a la función que seguiría, el compilador nos va a manejar un error. Lo que quiero decir con ello es que el compilador, conforme va encontrando las líneas de código, va haciendo la revisión correspondiente de que existan las variables y funciones que se van referenciando. Entonces, la primera función que definimos es la función error, es de tipo void, porque no nos va a regresar ningún valor ni ningún cálculo. Únicamente nos despliega un mensaje de texto. Y tenemos la función DimeDía. En este caso, la función DimeDía también va a ser de tipo void, ¿de acuerdo? Va a tener un parámetro, en este caso el parámetro es num, que es de tipo entero, y es el número que corresponde a lo que se tecleó por el usuario. La función se llama DimeDía, y ya comentamos, es de tipo void porque no va a regresar nada, solamente va a mostrar un mensaje. En esta función vamos a incorporar dentro de su bloque de código un switch, con el cual vamos a estar identificando según el número del día que se le envía como parámetro a la función, y vamos a manejar los 7 casos en este switch, en donde el case 1 va a mostrar por pantalla un mensaje que indique el día tecleado. Es, en este caso, si es 1, sería lunes. Estamos manejando un mensaje que concatena el texto, el día, con la variable que es enviada como parámetro, que es num, y la concatena con el texto final que dice es lunes. Esto sería con los 7 casos, ¿de acuerdo? Entonces, según el número tecleado y que se mande como parámetro, se pasa por el switch, y según el caso que sea validado como verdadero, ingresa y manda el mensaje. Sería para los 7 casos, los 7 días de la semana. En el caso de que el número tecleado por el usuario no esté dentro de estos 7 casos, bueno, estamos manejando la función o la instrucción default. Recordemos que esto ya nos permite trabajar por default, que todos los valores que no estén involucrados en algún caso los manda aquí, y únicamente nosotros configuramos qué mensaje o acción queremos hacer. En este caso estamos invocando la función error, ¿de acuerdo? Como pueden ver, estamos definiendo la función DimeDía, como parámetro mandamos num, ¿sí? Y dentro de la misma función DimeDía invocamos otra función que es la del error, ¿sí? Ahora, como DimeDía invoca la función error debe de definirse antes de que sea invocada, por eso está primero, ¿sí? Si yo la defino posterior,
el compilador va a marcarme error y me va a mandar un mensaje de que la función no existe, a pesar de que sí se encuentre. Solo que, insisto, como va haciendo revisión línea en línea de forma secuencial, conforme va encontrando las líneas, va haciendo la revisión. Entonces, por esa razón, la función de error debe de estar antes de la definición de la función que la invoca, ¿sí? Y así podemos trabajar muchas invocaciones de funciones dentro de una misma función. Entonces, esto es una forma de ejemplificarles a ustedes que podemos invocar una función dentro de otra. Y al igual que en cada uno de los casos, la función error, si es el caso de que se active el default, únicamente mandará un mensaje que indica que es un error, que no hay un día que corresponda al número tecleado. Cerramos las llaves del switch y de la función. Y bueno, ¿qué pasa con el main? En el main, como pueden ver, es todo el código que vamos a tener, ya que toda la carga de código la pasamos o la vamos a trabajar en la función dime día. En el caso del main estamos definiendo dos variables globales, ¿sí? Tenemos la variable global día y la variable global resp. ¿Por qué global? Porque están dentro del main, ¿sí? Y son globales y pueden manejarse en todo el programa. Pero bueno, entonces, en este caso tenemos india y tenemos un ciclo do. El char resp es una variable que es de tipo carácter y nos va a permitir para regresar o captar la respuesta del usuario, ya que vamos a manejar un do while. ¿Para qué un do while? Para estar ejecutando el programa las veces que el usuario desee, hasta que ya determine que él mismo desea salir. Entonces, aquí tenemos el mensaje de salida que dice dame el número del día. Leemos desde teclado y lo asignamos a la variable día. Inmediatamente después, como pueden ver ustedes aquí, ¿sí?, hacemos la invocación de la función dame día, le pasamos el parámetro del día. En eso la función recibe el parámetro, lo recibe como num, y dentro ya de la función num viene a adoptar el valor del día tecleado y bueno, hace la correspondiente validación e ingresa al case que le toque. En caso de que no exista el case correspondiente al número que se transfiere, bueno, se activa entonces el error, ¿de acuerdo? Eso sería. Ahora, aquí otra cosa importante que vamos a aclarar: no se está haciendo la asignación a ningún valor, a ninguna variable. O sea, se invoca la función dime día, pero no se hace asignación. Recordemos que cuando la función regresa un valor, que sea numérico, carácter, etcétera, tenemos que tener la invocación con una asignación a otra variable del mismo tipo. En este caso, como solamente va a mostrar un mensaje, no es necesario asignarlo a una variable, que es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? No hay ninguna asignación en la invocación, únicamente ponemos dime día y entre paréntesis ponemos el parámetro, que es día, y bueno, se ejecuta la función. Insisto, no hay ninguna asignación porque no nos está regresando ningún valor. Bueno, después de la invocación se activa lo que sería el mensaje en la función. Regresa el control del programa a la siguiente línea después de la invocación de la función, y ahora lo que hacemos es mandar el mensaje de salida que le pregunta al usuario si desea capturar otro número, ¿sí? Él, bueno, se le da la opción de contestar S o N. Si contesta S, el programa continúa ejecutándose. Cualquier otra respuesta implica ya terminar el programa. Y como pueden ver, no tenemos un get, ¿sí? No hay un get. ¿Esto por qué? Bueno, porque el programa se está deteniendo en este punto. Se detiene en el punto en donde está esperando que se teclee la respuesta del usuario. Como se detiene, es ahí donde podemos visualizar el resultado de la ejecución del programa. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la estructura de la manera en cómo estamos solucionando la práctica número 7. Sí es importante que bueno, hagan el análisis de cada línea. Como pueden ver, es un programa ya más corto. Tomamos igual el mismo criterio. Es importante analizar el programa y determinar qué es lo que vamos a introducir a la función, qué es lo que nos interesa que la función maneje o nos conviene que maneje, y qué se va a manejar fuera de ella en el programa principal. En este caso, ya lo comenté, el programa principal tiene muy pocas líneas de código, ¿sí? Es todo lo que tiene el programa principal, solamente este ciclo do while, ¿de acuerdo?
y obviamente con sus correspondientes definición de variables. Es todo, dado que la carga de, digámoslo así, de ejecución, de programación, la tiene la función, ¿sí? Y tenemos, en este caso, tenemos ya dos funciones, una que invoca a la otra. Sí, es un ejercicio pequeño, pero insisto, la finalidad es que ustedes vean y vayan haciendo el análisis y vayan practicando sobre determinar qué es lo que yo voy a ingresar a la función y cómo hacer los cálculos. Bueno, vamos a hacer la compilación de esta práctica. Bueno, nos maneja cero errores, y lo que vamos a hacer ahora es ejecutar hacer la ejecución del programa. Igual que comenté en la práctica anterior, la ejecución va a ser totalmente transparente con respecto a cómo está estructurado el código. Es decir, una persona que no conoce el código, pues no va a enterarse si está programada con funciones o no, dado que si yo ejecuto este programa sería muy similar al programa que hicimos en la unidad de condicionales, ¿sí? Entonces de ahí la importancia de que sepamos nosotros cómo está la estructura interna del programa, que seamos como programadores conocer esa parte. Entonces tenemos el día, capturo 4 y me da el mensaje de salida. El día 4 es jueves y me pregunta si quiero continuar. Le voy a poner que sí, le voy a poner un 7, ok, me dice el día 7 es domingo, voy a continuar y le voy a poner un error, voy a ponerle 8. Aquí la función, la primera función que se invoca es el switch, pero como no cae en ninguno de los 7 casos del switch, se va al default, y el default invoca a su vez la función de error, ¿sí? Y aquí es donde ya nos muestra el mensaje de error, que ese día no existe, ¿de acuerdo? Entonces es así como se trabaja la invocación de una función dentro de otra función. Como pueden ver, pues no es hasta cierto punto complejo, únicamente hay que hacer el análisis y determinar cuál es la forma conveniente de estructurar nuestro código con respecto a funciones. Bueno, entonces con esto estamos dando solución a la práctica número 7 y continuamos con la práctica número 8. Gracias.